maldito todo aquel. Pero no solo esto, sino también dice, maldito serás. Y esto es muy importante que podamos distinguir entre el pasado y el presente y futuro, porque esto ha quedado atrás. Deuteronomio capítulo 28, donde Dios le dice al pueblo de Israel, bajo la ley de Moisés, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para escuchar y poner por obra sus mandamientos y sus estatutos, yo te digo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, y maldito serás. Y maldito serás, y maldito tú, y maldito tu tierra, y maldito tu fruto. Esas son las declaraciones que habla Deuteronomio acerca de los israelitas, acerca del pueblo de Israel, cuando fueron sujetos a la ley que fue dada a través de Moisés por causa de tener un corazón duro, por causa de no querer recibir la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Dios, cuando Dios mismo se los propuso y les dijo, yo quiero que sean un pueblo de reyes y sacerdotes, una nación santa. Pero ellos tuvieron temor y no quisieron escuchar a Dios. Pero ellos decidieron justificarse a sí mismos, y entonces Dios les tuvo que dar la ley para que ellos entendieran que a través de sus propios méritos y sus hechos, es decir, para que ellos se dieran cuenta que no podían satisfacer o complacer o agradar a Dios a través de sus hechos. Y entonces Dios les dijo, si ustedes son capaces, las bendiciones vendrán, pero si son incapaces, las maldiciones vendrán. Y aquí se dieron cuenta que siempre fueron incapaces de poder cumplir la ley. Gracias a Dios que Dios les dio una salida momentánea, temporal, a través de los sacrificios de animales para que sus pecados fueran cubiertos y la maldición no los alcanzara hasta destruirlos. Y la ley se comportó como un tutor para enseñarles que no podían cumplir los mandamientos de Dios hasta que Cristo Jesús viniera. Es decir, jamás el ser humano puede cumplir la ley, sino hasta que Cristo Jesús vino, Él perfectamente cumplió la ley para llevarla a su término. Lo interesante de esto es que Dios es un Dios bueno. Y Dios no iba a través de Jesucristo a llevar a juicio a la humanidad, porque la ley era lo que hacía. Pero Cristo Jesús vino a sufrir el juicio en sí mismo. Así es que, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Yo no sé por qué hay cristianos que insisten una y otra vez en intentar cumplir los mandamientos. Todo aquel que se sujeta a la ley, maldito es, porque si no se encuentra perfecto en todos los mandamientos. Hay quienes dicen, es que hoy en día hay que hacerlo mejor, intentarlo para cumplir la ley, pero es imposible cumplirla porque en algún momento fallarás en alguno de los mandamientos y esto significa que incumples toda la ley. Si fallas en un punto, en una coma, infringes toda la ley y entonces caes en esta situación porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y aquí no está hablando de estar bajo la ley y seguir la ley. No, aquí está hablando de ser perfectos respecto a los mandamientos de la ley. Pero, oh sorpresa, que a los fariseos el Señor Jesucristo vino y les dijo, ustedes en la ley dice y creen, no adulterarán. Pero yo les digo que si codician a una mujer en su corazón, están adulterando. En la ley dice, no matarás. Pero yo les digo que si ustedes aborrecen en su corazón a un ser humano, ustedes están asesinando en sus corazones. Es decir, es imposible, era imposible y es imposible hoy en día intentar cumplir la ley. Pero todo aquel que observa la ley, todo aquel que se quiere introducir a la ley, dice, está bajo maldición. No porque
la maldición tenga poder, sino porque el mismo creyente le da poder, le da entrada. Es decir, está creyendo incorrectamente. Si algo hemos predicado, compartido y enseñado, es que necesitamos no solo creer y entender, pero creer correctamente y entender correctamente para vivir correctamente. Y que por la ley ninguno se puede justificar para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Así que si tú y yo somos creyentes nacidos de nuevo, nuestra obligación, nuestro mandato, es decir, nuestra guía, nuestro destino es vivir a través de la fe. El justo por la fe vivirá. Es por fe para que sea por gracia. ¿Y por fe en qué? ¿O por fe en quién? Es por fe en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. De hecho, es a través de la fe de Jesús que nos ha sido dada para nosotros vivir a la manera de Dios. Y a la manera de Dios no es cumplir sus mandamientos como obligación. Es decir, a través de nuestras obras, nuestros hechos, nuestras justicias, como si éstas nos pudieran justificar, como si nuestro buen comportamiento y nuestro excelente desempeño pueda agradar a Dios. Pero recordemos, todos nacimos destituidos de la gloria de Dios, pero solo Cristo, sin pecado, no hizo pecado, no se halló en el pecado y no conoció pecado, es el único que como hombre ha podido agradar en sus hechos al Dios mismo, a Dios Padre. Ahora, dice la Escritura, versículo 17, y la ley no es de fe, la ley no es de fe. La ley tiene que cumplirse por obras, la ley no es de fe. ¿Se fija? Todo aquel creyente, todo aquel cristiano que quiere someterse a la ley, pues no está viviendo en la fe. Dice, la ley no es de fe, dice, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y cuando la expresión nos declara, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, no está hablando acerca de intentarlo, está hablando acerca de ser perfectos en hacerlas. Regresando al versículo 10, dice, todos los que dependen de la ley, dice, están bajo maldición. Vamos ahora al versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Él mismo dice, hecho por nosotros, por causa de nuestro pecado, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No es de la maldición del diablo, no es de la maldición de los espíritus, no es de la maldición de la tierra o de la naturaleza, de la maldición de la ley, por incumplir la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho Él por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Por qué Pablo en la carta a los Gálatas introduce a Abraham en este momento? Porque hay que recordar que mayor que Moisés es Abraham, y mayor que Moisés y mayor que Abraham es Cristo. Los fariseos, los judíos, reconocían que ellos eran reconocían a Abraham como padre y seguían la ley de Moisés. Y por eso Jesús era mayor que Abraham, mayor que Moisés. Inclusive Jesús mismo describe donde todos aquellos héroes de la fe, en este caso Abraham, él mismo dice, mayor que Abraham, yo soy, dice el Señor Jesús. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Es decir, aunque en Deuteronomio, aunque bajo la ley de Moisés había bendiciones y maldiciones, en Abraham, muchos años, 430 años antes, Dios declaró una bendición sobre Abraham. No una maldición, pero una bendición sobre Abraham. Y esta bendición no solo alcanza a los descendientes de Abraham en lo natural, pero a los descendientes de Abraham
en la fe, porque hay que recordar que dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros hemos creído en Jesucristo y nos ha sido contado por justicia. Nos ha sido anotado en nuestra cuenta la justicia de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no a través de la fe, y no según Cristo. Así es que el diablo, el enemigo de nuestras almas, Satanás, utiliza a personas, utiliza medios, utiliza maneras y formas para engañarte, para tratar de alinearte de acuerdo a rudimentos de los hombres o del mundo o de la ley, y no según Cristo. Pero dice el versículo 9, porque Cristo en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Dice, y nosotros estamos completos en él. No estamos completos en nadie más o en nada más. No estamos completos en la ley de Moisés. No estamos completos. Inclusive muchos hablan del texto. Hablando de la Biblia, hablan del texto. Pero el texto, podríamos hablar del logos. Pero nosotros no fuimos llamados a vivir del texto o por el texto. Nosotros fuimos llamados a vivir que a través del texto recibimos la revelación de la vida de la palabra de Dios. El texto podríamos describirlo de muchas maneras, pero podríamos identificar qué es lo que está escrito. Y inclusive podríamos pensar en lo que está escrito originalmente en el hebreo, en el arameo o en el griego. Pero es muy importante que nosotros no descendamos. Si descender significa estar en una posición para caer hacia abajo. Nosotros no debemos descender a lo humano. Hoy en día se está hablando mucho del texto original, del texto bíblico. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es útil para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra es inspirada por Dios. Y en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y ésta habitaba con Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra es Jesús. No podemos minimizar a Jesús en el texto. El Logos es Jesús. Jesús es el Logos. Y cuando Jesús, hablándonos continuamente, nosotros escuchamos y recibimos la revelación en cualquiera de las escrituras que Él nos está hablando por el Espíritu Santo, entonces ese Logos se convierte en una palabra viva que se siembra en el corazón y produce mucho fruto. Con la 30, 60 y 100 por uno. Esta es la palabra viva, la palabra rema, que como muchos la conocen en el original, en el griego. Palabra rema es una palabra específica, viva. Aunque la Escritura dice que la palabra es viva y eficaz, pero la palabra que te comparte, es decir, aunque la palabra es viva, ¿cómo puedes apropiarte de esa vida? No puedes, aunque Cristo es la plenitud y estamos completos en Él, difícilmente somos perfectos para apropiarnos de toda la plenitud en un momento, en un instante, sino es un proceso en donde nosotros tenemos que permanecer en la palabra, en permanecer conociendo la verdad para poder vivir la libertad que ya Cristo nos dio. Bien, entonces sepultados en Él, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados en Él mediante la fe, en el poder de Dios, que lo levantó entre los muertos. Versículo 13. Y nosotros, estando muertos en nuestros pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. 14. Anulando el acta de los decretos, la ley de Moisés, que había contra nosotros, que nos era contraria, por causa de que no podíamos cumplirla, y éramos merecedores a la maldición. Y dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie puede juzgarte en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo esto es sombra de lo que habría de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, dice, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento de Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué ahora quieres vivir de acuerdo al mundo y te sometes a preceptos? Así es que es muy importante que entendamos que el poder de la ley fue quitada en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Porque ahora Cristo, en la ley y de acuerdo a la ley, y antes de Cristo, inclusive después de Cristo, los que no son creyentes verdaderos, tienen una naturaleza pecaminosa separada de Dios. No tienen nada que ver con Dios. Somos espíritu, alma y cuerpo. Los que no son de Cristo tienen un espíritu destituido de Dios, separado de Dios, su alma corrompida y su cuerpo, que puede recibir toda clase de afectaciones por causa del pecado, enfermedad, situaciones difíciles en su misma alma. Y entonces la ley puede servir como un ayo, como un tutor, para no pecar sobremanera y morir. Pero en Cristo, pero recibiendo a Cristo y creyendo en Cristo, esto ha quedado atrás, esto ha quedado en el pasado. Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, es decir, si alguno abre su corazón, entendiendo la necesidad de ser perdonado, y en oración, en convicción, creyendo y entendiendo correctamente, recibe a Cristo y recibe el perdón y el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Como dice la Escritura, que Él, derramando su sangre, nos hizo perfectos para siempre, Hebreos capítulo 10. Y nos dio eterna redención. Así es que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, la maldición quedó en el pasado, el fracaso quedó en el pasado, la enfermedad quedó en el pasado, la vergüenza quedó en el pasado, la escasez y la pobreza quedó en el pasado, y fuimos hechos nuevos. Fuimos recreados en la justicia y santidad de la verdad. Nuestro espíritu ahora es uno, es nuevo. Fue creado nuevo. Si nosotros nos hemos identificado con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, entonces nosotros nacimos de nuevo. Nuestra vieja naturaleza fue clavada en la cruz y murió y quedó sepultada para siempre. Y nosotros resucitamos juntamente con Cristo en el ámbito espiritual con un nuevo espíritu. Y no solo esto, sino que Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y dice la Escritura que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. De tal manera que ahora somos perfectos en Cristo, en nuestro espíritu. Y el mismo Espíritu Santo nos ha sellado. Somos propiedad, le pertenecemos a Dios por causa de Jesucristo. Y esto ha sucedido espiritualmente en nuestro espíritu, en nuestro interior. Hay una marca, hay un sello, hay una condición espiritual que ha sido transformada. Y si nosotros no entendemos y no creemos correctamente, si no permanecemos en ello, entonces viene el engaño, la mentira. Y el creyente, aunque todas las cosas viejas hayan pasado, esas cosas viejas pueden venir a tocar a tu puerta. Y por falta de sabiduría, el creyente puede abrirle la puerta a todas aquellas cosas viejas. Y entonces desestimar, estimar y desestimar. Estimar las cosas viejas y desestimar lo nuevo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso la Escritura es muy clara. Dice que no debemos conformarnos a este mundo. Este mundo
si nosotros pudiéramos hacer un experimento y ver con, digamos, de manera global o de manera, no sé, de alguna manera gráfica, cómo este mundo tiene y la influencia de este mundo tiene el poder para causar que tú desestimes lo que eres, desestimes lo que Dios te ha dado, entonces nosotros nos asustaríamos, pero desafortunadamente nuestra mente y nuestro corazón nos pueden engañar. Por eso Dios nos anima a no conformarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto significa apegarnos o apegarnos a la palabra del Señor de manera continua y asociarnos con personas que participan de la misma fe. Hijo mío, escucha la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será en tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeres, ven con nosotros, no lo hagas. Aparta tu pie de sus veredas, no andes en camino con ellos, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tiende la red ante los ojos de toda ave. Para ellos a su propia sangre ponen acechanzas y sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Pero este es Proverbios capítulo 1 y dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero los insensatos desprecian, fíjate cómo dice, los insensatos, los malos, los pecadores, los incrédulos o los que se dicen ser creyentes y aunque puedan ser creyentes pero no creen correctamente y no entienden correctamente, desprecian la sabiduría y la enseñanza, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y nosotros no podemos darnos el lujo de hacer esto, porque si la palabra de Dios es vida, si tú desprecias la sabiduría de la palabra y la enseñanza de la palabra, la vida de la palabra no va a poder vivificarte. Aunque la vida esté muy dentro de ti, esa vida no va a poder expresarse y manifestarse en todo lo que tú eres, y ese es el propósito de Dios. Recuerda que dice la Escritura que el cuerpo sin el espíritu está muerto, es decir, la vida está en el espíritu. Y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. La vida se encuentra en el Espíritu que mora en nosotros. Así es que permite que la vida que mora en ti pueda expresarse y manifestarse. El Espíritu lo quiere hacer, la vida quiere manifestarse. Dios quiere que tú y yo podamos vivir en la vida abundante de Cristo. El mismo Señor Jesucristo nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. David era el rey de Israel. Estaba en guerra, pero David no estaba en estos momentos con su ejército. David participó en cantidad de veces con su ejército. David derrotó a muchos, extendió en gran manera su territorio. Y bíblicamente hablando, la Escritura nos enseña que David era un poderoso en la guerra. Y tenía poderosos. Pero en este caso, en este momento, en este tiempo, David no se encontraba en la guerra. Había guerra, pero no se encontraba ahí. Él estaba descansando en su palacio. Y vio a una mujer que le pertenecía a otro hombre. Y la codició y la hizo suya. Y para encubrir su error, mandó llamar del ejército al esposo de aquella mujer. Porque resulta que la mujer quedó embarazada. Y entonces David, queriendo engañar y ocultar esto, quería que el esposo de aquella mujer regresara de la guerra y estuviera con su esposa para hacer creer que aquel hijo iba a ser hijo de su esposo. Pero aquel hombre, como estaba en guerra, no siendo negligente respecto a esto, nunca fue a su casa, sino que aunque David lo trajo, él siempre se mantuvo listo. Así es que David no tuvo otra más que en su maldad y en su engaño y en su pecado causó que este hombre
fuera muerto por causa de que lo mandaron al frente del ejército del pueblo de Israel, de los ejércitos de David, y lo dejaron solo para que muriera. Así es que después de que abusó de esta mujer, adulteró con ella, porque David no solo tenía una esposa, pero tenía varias esposas, y no solo adulteró, sino que asesinó al esposo de aquella mujer cuando supo que aquella mujer había concebido de él. Entonces, habiendo sucedido estas cosas, Dios envía un profeta a David, un profeta que se llamaba Natán. Y Natán le dice esto: ¿por qué pues tuviste en poco? ¿Por qué pues despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué tuviste en poco o despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? ¿Qué sucedió con David? David tuvo un tiempo de obscuridad, un tiempo de estar en su carne, un tiempo de olvidarse de Dios. Esto no sucede de la noche a la mañana. El diablo es astuto. Los sistemas de este mundo te van alejando tu mirada, tu corazón de Cristo, de la palabra. Claro, si tú tienes la palabra, pero la palabra simplemente es el texto que no produce vida en ti porque tú no la crees. Si tú tienes la palabra, pero estás de acuerdo a la ley, de nada te sirve, en nada puedes aprovechar la vida de la palabra. Pero estamos hablando de todos aquellos que con fe reciben la palabra y permanecen en la palabra y pueden ver en la palabra la misma vida de Cristo. A Cristo Jesús, el centro de nuestra vida en la plenitud de la palabra. O la plenitud de Cristo en la palabra. Así es que esta es la estrategia del enemigo de nuestras almas. Y aquí lo que sucedió fue entonces que David le dio vacaciones a la palabra de Dios y menospreció. Es decir, cuando su carne lo incitó, cuando el pecado, el mal lo incitó, David no estaba firme en la palabra, le había dado vacaciones a la palabra. Por eso es muy importante que podamos entender que no debemos darle vacaciones a la fe. Y podemos entender después, de acuerdo a la Escritura, que David se arrepintió en polvo y en ceniza. Y aunque David sufrió cierto juicio por causa de sus acciones, pero el mismo David pudo humillarse delante del Señor y pudo no sufrir una pena mayor por causa de su pecado. Pero lo importante es que sobre nosotros no hay ningún juicio pendiente por cumplirse de parte de Dios y mucho menos de parte del diablo. Sabemos que hay leyes entre los hombres en nuestras ciudades, en nuestros países, y por ello nosotros tenemos que habitar y vivir bajo la ley sin incumplir la ley, porque si no la ley nos va a perseguir. Pero estamos hablando de la ley del Espíritu de vida en Cristo. No hay ningún juicio, ninguna maldición pendiente por alcanzarnos, porque todo fue terminado en el madero. Todo fue terminado en la obra de Cristo Jesús, perfecta y completa. Así es que por causa del sacrificio de Jesús, de su muerte, sepultura y resurrección, fuimos redimidos de todo juicio y de la maldición de la ley. Porque el mismo juicio de Dios que estaba listo para venir sobre nosotros, vino sobre Cristo. Y Él fue hecho maldito, maldición, para que tú y yo podamos vivir libres en la libertad que Cristo Jesús nos ha dado. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante entender esto? No enfocarnos en la maldición, pero enfocarnos en que hemos sido libres de la maldición. No enfocarnos en el hecho de nuestro pasado,
pero enfocarnos en el hecho de nuestro presente en Cristo y de nuestro futuro en Cristo. ¿Por qué es importante? Porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, como lo leímos al principio en Gálatas, que habla acerca de la bendición de Abraham, que por la fe aquellos recibirían el Espíritu. Nosotros hemos sido hechos nuevos y recibimos el Espíritu de Cristo y ahora le pertenecemos a Él. La misma vida de Dios mora en nosotros en su plenitud para que esa vida pueda expresarse de una manera maravillosa y gloriosa. Hemos sido grandemente bendecidos para que esa bendición exprese que Cristo salva, para que esa bendición exprese, hable, predique que Cristo es vida, que Cristo es verdad, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, el único camino al Padre. Para que esa bendición a través de nosotros, a través de tu vida y de mi vida, exprese y hable en las calles, en las plazas, en las laderas, a todo mundo. Que Cristo Jesús es Señor, que Él es Rey, que es el Salvador, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Para que esa bendición exprese que nuestras vidas sean transformadas de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús, para que esa bendición exprese que Cristo Jesús viene pronto y viene por su iglesia y viene por todos aquellos que han creído genuinamente en su nombre, para que esa bendición exprese que la oportunidad de ser salvados, para que esa bendición exprese que la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, para que esa bendición exprese que la oportunidad de ser de Cristo aún está vigente, latente y disponible para todo aquel que cree. Es muy importante que recordemos que la bendición no son cosas materiales. El resultado de ser grandemente bendecidos manifiesta grandes cosas, inclusive cosas materiales, pero nuestros corazones no deben de estar en las cosas materiales o en las cosas sentimentales o en las cosas emocionales, sino nuestros corazones deben de estar rendidos, sujetos y amando sí y solo así a Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, por quien Él dio la vida. Y como Él ahora vive a través de nosotros, nosotros rindiendo nuestras vidas a Él, podemos permitir que Él viva su vida a través de nosotros y que otros vean a Cristo, no nos vean a nosotros. Nosotros no fuimos llamados a ser famosos, nosotros no fuimos llamados a ser reconocidos, nosotros no fuimos llamados a ser íconos en nuestro yo, en nuestra humanidad. Sin embargo, somos portadores de la gracia y de la bendición de Dios. Y aunque muchos, por falta de entendimiento, podrán ver la gloria de Cristo y podrán fijarse en nosotros, mientras estemos rendidos a Cristo, mientras permitamos y entendamos que es la bendición y no la maldición, pero que es la vida de Cristo y no la muerte, que es la sabiduría de Cristo y no la necedad, que es la salvación, la plenitud, la salud y el bienestar y no la enfermedad, que es la prosperidad y no la escasez, que es la bendición y no la maldición de Cristo fluyendo a través de nosotros. Entonces no importa lo que unos digan o otros crean, pero a fin de cuentas Cristo se manifestará y el nombre de Cristo será glorificado y muchos podrán venir al conocimiento de la verdad a través de la bendición que Cristo Jesús ya nos dio, cuando nosotros somos diligentes para entender que las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas y fuimos llamados a vivir en la plenitud y en la misma vida de Cristo para gloria, honra y alabanza de Dios Padre y de nuestro amado Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad y este tiempo de poder escudriñar, conocer, entender tu palabra y porque tú nos revelas en sabiduría tu preciosa y maravillosa palabra. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por la bendición. Gracias, Señor, por la bendición. Gracias, Señor, por la bendición que nos has dado. Permaneciendo en tu palabra, sabemos que ninguna otra cosa que no sea tu bendición tiene cabida con nosotros y que cuando cualquiera de estas cosas vengan a tocar a nuestra puerta, nosotros no abriremos y resistiremos todo mal y rechazaremos todo engaño y mentira, pero a través de tu sabiduría y del conocimiento de tu verdad, permaneciendo en ti,
en el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida. Podemos declarar y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.